Bien, vamos a hablar de malformaciones de cara y paladar. Esto es lo que normalmente debe de suceder. Este es un final feliz en la morfogénesis de cara y paladar. Tenemos el paladar duro, paladar blando, embriológicamente paladar primario, que estaría aquí, y paladar secundario, que sería todo esto, perfectamente formados. ¿Okay? Vamos con las malformaciones congénitas. Malformación número 1. Una úvula hendida. Quiero decirle que todas las malformaciones que les voy a mencionar son cuestión de sentido común, es cuestión de lógica. Si entendemos que el paladar secundario se forma a partir de la unión de las crestas palatinas de la 7ª a la 12ª semana, que ese paladar secundario primero se tiene que fusionar con el paladar primario y después fusionarse las dos crestas entre sí, y si tomamos en cuenta que la fusión siempre será de adelante hacia atrás, podremos entender perfectamente todas las malformaciones a las que me voy a referir. La úvula hendida. ¿Por qué puede haber una úvula hendida? La razón es muy sencilla. Las crestas palatinas se fusionaron perfectamente, pero no lo hicieron en su región más posterior. Y nos va a dar una úvula hendida, es decir, una campanilla doble, que es una malformación bastante frecuente, que no trae ningún problema orgánico ni funcional, vaya, ni estético, porque pues ¿quién va a andar enseñando la campanilla? A veces, ¿no? Cuando te van a revisar el dentista o alguien que te va a ver, abre la boca y dice, acá tienes dos campanillas. Bueno, pues embriológicamente el problema fue que no se fusionaron. Afortunadamente fue nada más en la parte posterior ambas crestas palatinas, y eso nos da una úvula hendida. Vamos con problemas un poquito más serios. Aquí tenemos que el paladar primario está perfectamente formado. La cresta palatina derecha llegó a la línea media, es decir, cumplió con su trabajo, pero la cresta palatina izquierda se fusionó con el paladar primario, pero no llegó a la línea media, y por lo tanto tenemos un paladar secundario hendido unilateral. Y si quieren ponerle izquierdo, pues pónganle izquierdo para ser más descriptivo. ¿Ok? Esto va a traer problemas bastante serios, porque al no estar completamente sellado el paladar secundario, entonces cuando quiere succionar el bebé no hace vacío, no hace fenómeno de vacío, y entonces la leche que quiere aspirar se le va a ir para la nariz, la va a echar por la nariz, no va a poder generar esa presión negativa, ¿sí?, al succionar, porque va a tener fuga por la nariz. Y bueno, ya, aunque esto no corresponde a la situación de embriología o a la materia de embriología, se les pone aquí un paladar plástico o un paladar de otro material para que selle el orificio y los niños puedan succionar. Esto desde luego se repara, no es una situación tan grave, sobre todo tomando en cuenta que no hay problemas con el segmento intermaxilar. Fíjense que no hay problemas con el segmento intermaxilar porque el labio superior está completo, el paladar primario está completo, la columela, la nariz, todo está completo. El problema básicamente es que la cresta palatina izquierda no llegó a la línea media, y entonces tenemos un paladar secundario hendido unilateral izquierdo. Si nos vamos a la siguiente figura, aquí tenemos que no hay problema con el paladar primario, no hay problema con el labio ni con la nariz, pero sí tenemos el problema de que ninguna de las dos crestas palatinas, ni la derecha ni la izquierda, llegaron a la línea media. Sí se fusionaron con el paladar primario, pero no se fusionaron entre sí.
Allá al fondo, esto que ven aquí, donde estoy marcándolo ahorita, está el tabique nasal. Entonces aquí vamos a tener un conducto nasal único, porque como el tabique nasal no se fusiona con las crestas, ya que estas tampoco se fusionaron, va a seguir habiendo una sola cavidad nasal, y vamos a tener un paladar secundario hendido bilateral. ¿Por qué bilateral? Porque ni siquiera ni la derecha ni la izquierda llegaron a la línea media. Este ya es un problema más serio, que nos va a traer más o menos los mismos problemas que este, ¿no? Es decir, para la succión para el bebé, al tratar de succionar no va a generar presión negativa, y pues lo que quiera succionar, que generalmente es leche, se le va a salir por la nariz. Hay que ponerle su paladar de reemplazo en lo que se operan, ¿no? Estos niños generalmente se operan y quedan bien, sobre todo les digo cuando son paladares hendidos únicos, es decir, aunque aquí es bilateral, acá es unilateral, pero no hay problema con el labio. Es decir, el segmento intermaxilar está bien formado. Los procesos nasomediales se fusionaron bien entre sí y se fusionaron bien con los procesos maxilares del primer arco, por lo tanto no tenemos labio hendido. La bronca fue acá atrás, la bronca fue con las crestas palatinas. Bueno, un buen cirujano reconstructivo, un buen cirujano pediatra reconstructivo los deja bastante bien. Si acaso quedan un poquito gangosos, pero no más. Vamos con problemas un poquito más complejos, en donde ya se involucra el segmento intermaxilar. Vean, aquí no tenemos problema con el paladar secundario. El paladar secundario, vaya, las crestas palatinas derecha e izquierda se fusionaron entre sí. Pero sí tenemos un problema de desarrollo del segmento intermaxilar. Vean ustedes esta hendidura que está aquí. Esta hendidura que está aquí me está diciendo que hay un labio hendido izquierdo. Fíjense que no está hendido en el centro, está hendido a un ladito, y ustedes ya deben haberse imaginado, deben haber pensado y sacado la deducción que el problema de este labio hendido lateral es que el proceso maxilar izquierdo no se fusionó con el proceso nasomedial izquierdo. Pero además tenemos un paladar primario hendido izquierdo también. Okay. Esto es un paladar primario hendido del lado izquierdo también, unilateral, pues. El paladar secundario no tiene broncas, afortunadamente. Vámonos a la siguiente figura. Tenemos lo mismo que aquí, pero de los dos lados. Es decir, los procesos maxilares no se fusionaron con los procesos nasomediales, ni del lado derecho ni del lado izquierdo. Entonces eso me da un paladar primario y un labio hendido bilateral. Labio y paladar primario hendidos bilateral. El paladar secundario no tiene problemas, el paladar secundario se fusionó bien. El problema fue en el segmento intermaxilar. De hecho,
A ver si logro explicarme, yo espero que sí. Todo el segmento intermaxilar, muchachos, todo el segmento intermaxilar está colgando aquí. De hecho, voy a usar el borrador y voy a borrar todo esto para ahora ya con la pluma mostrarles cómo todo el segmento intermaxilar está colgando. Vean, desde la punta de la nariz, la columela, la parte central del labio superior, el filtrum o surco subnasal, el paladar primario y el segmento premaxilar del maxilar superior de ambos lados. Estas son las fosas nasales, están colgando, están sueltos. Desde luego que, y acá está el paladar secundario, que pues él se formó, pero el paladar secundario, como no se desarrolló bien el paladar primario, pues no se fusionó con él. Pero el paladar secundario, él cumplió con su misión. ¿Sí? Esto es un labio y paladar primario hendidos, bilaterales. Vámonos a una situación más compleja, pero que será fácil de entender. Aquí, en esta figura, tenemos exactamente lo mismo que acá. Tenemos un labio y un paladar hendido bilaterales. Es decir, aquí está colgando todo el segmento intermaxilar por la falta de fusión de los procesos maxilares con los procesos nasomediales, pero además tenemos el problema de que acá está la cresta palatina derecha que cumplió, ¿sí? Ella cumplió con su trabajo, creció, llegó a la línea media, pero la cresta palatina izquierda no. Y entonces tenemos aquí un labio y paladar hendido primarios bilaterales más un paladar secundario. O sea, es todo esto que está aquí, no lo voy a escribir porque pues, para no perder tanto tiempo, más un paladar secundario hendido izquierdo o unilateral, que si ustedes se fijan, esto que está aquí es lo mismo que esto que está aquí, es lo mismo que esto que está aquí, ¿sí? Un paladar secundario hendido unilateral izquierdo, pero aparte le estamos sumando el problema del segmento intermaxilar. Y finalmente, si ven esta malformación que está acá, pues ya ni les voy a describir nada. Es un paladar secundario, un paladar labio y paladar primario hendidos bilaterales. Ahí está el segmento intermaxilar colgando, más un paladar secundario hendido bilateral. O pueden decir ustedes paladar, o sea, labio, paladar primario y paladar secundario, para ahorrar tiempo y para ahorrar palabras. Ustedes pueden decir que aquí tenemos un labio, paladar primario y secundario hendidos bilaterales. ¿Ok? Así de fácil. Y esto pues son malformaciones más serias, es decir, son reparables, pero generalmente pues requieren de varias cirugías. Funcionalmente quedan más o menos bien. Estéticamente pues es difícil que queden bien. Si son varones, bueno, pues se pueden dejar el bigote, ya no se les nota tanto. Pero funcionalmente es muy probable que tengan trastornos del lenguaje, que tengan lo que
pues coloquialmente llamamos como gangosismo, es decir, batallan para pronunciar algunas consonantes, ya tienen una voz hueca que a veces es difícil de entender. Eso ya dependerá pues de cómo se les repare, qué tan severo sea el problema. Bien, estas son malformaciones del paladar primario, paladar secundario y labios. Si quieren ver algunas fotos, vean estas fotos. Aquí, cuando menos, yo sé que tiene un labio hendido unilateral. Este proceso maxilar no se fusionó con este proceso nasomedial. Este es un labio hendido unilateral. No sé si tenga paladar hendido porque no lo alcanzo a ver. Aquí hay un labio hendido unilateral y paladar primario y secundario hendidos unilateral también. Acá este y este son el mismo, nada más que aquí está dormidito, acá está despierto. Vean, el segmento intermaxilar colgando. Todo esto es el segmento intermaxilar, muchachos, que es el sitio donde se fusionaron los procesos nasomediales entre sí. Aquí debería estar el surco subnasal, pero como este proceso maxilar y este proceso maxilar, por una falta de proliferación del mesodermo y de las células de la cresta neural, que son las que se encargan de este trabajo, mesodermo y células de la cresta neural, pues no se fusionaron con los procesos nasomediales y entonces nos dejaron estos huecotes tanto de un lado como del otro. Aquí ya despertó el niño, ahí lo ven con su segmento intermaxilar colgante. Esto es lo que sería el centro del labio superior con su surco subnasal. Este es el paladar primario y el segmento o el proceso premaxilar del maxilar superior. Y vean, aquí se ve claramente como esta es la parte lateral del labio superior. Esta es la parte del proceso maxilar que se debió haber fusionado acá. Acá está la otra porción lateral del labio superior. Esta es la parte del proceso maxilar que se debió haber fusionado acá, pero no lo hizo. Aquí tenemos, cuando menos, no se alcanza a ver adentro, pero cuando menos tenemos un labio hendido bilateral. Labio y paladar primario hendido bilateral. Causa falta de fusión de los procesos maxilares. Esto apréndanselo bien. ¿Por qué son los labios hendidos? La mayoría de los casos son unilaterales o bilaterales, pero en la porción lateral. ¿Sí? Por falta de fusión del proceso maxilar con el segmento intermaxilar, es decir, falta de fusión de los procesos nasomediales unidos entre sí con el proceso maxilar correspondiente. Paladares hendidos, aquí no les puedo dar bien la descripción porque no alcanzo a ver muy bien, pero pues aquí vemos un paladar hendido. Al parecer es un paladar primario y secundario hendido unilateral. Aquí vean, tenemos un labio y paladar primario colgante y al parecer tenemos un paladar secundario hendido bilateral. Aquí está clarito. Vean, esta es una cresta palatina, esta es otra cresta palatina. Allá al fondo se alcanzan a ver resquicios del tabique nasal. Ya hasta tiene 2 dientes el muchachito, señal de que tiene 4, señal de que tiene cuando menos 8 meses de edad. Si ya tiene 4 dientes es porque tiene cuando menos 8 meses. Y ahí se ve claramente el paladar secundario hendido y parece que también tiene problemas del labio hendido. Aquí no se alcanza a ver si hay problemas del labio hendido, pero se ve bonito, clarito el paladar secundario hendido bilateral. Vean, esta era una parte izquierda de la úvula,
esta era la parte derecha de la úvula, y esta, acá está el paladar primario, que se ve que está completo, pero esta cresta palatina y esta cresta palatina no llegaron, ni siquiera se ve el tabique nasal, no llegaron a fusionarse al centro. Este es un paladar secundario hendido bilateral, al parecer sin problemas con el segmento intermaxilar. Estas son malformaciones raras, bastante raras, ¿sí? Es muy raro que haya, pero vamos a verlas, ¿no? Que son bastante raras. Les decía, es raro que haya un labio hendido central. Si hay un labio superior hendido central, esto se asocia generalmente con otras malformaciones, con algunos síndromes. Vean cómo la columela no está formada, tampoco como que los orificios nasales se fusionan o forman uno solo. Esto es por una falta de fusión de los procesos nasomediales entre sí. Tomen nota, ¿sí? Labio hendido, labio superior hendido central. Sin embargo, podemos ver cómo lateralmente sí se fusionaron los procesos maxilares que vienen acá con los procesos nasomediales. La bronca fue que los procesos nasomediales no se fusionaron entre sí, pero sí se fusionaron de ladito con el proceso maxilar correspondiente. Acá esta es una malformación todavía más rara. Tenemos un labio inferior hendido, rarísimo, pero se ve. ¿A qué se debe? A que hubo una mala fusión de los procesos mandibulares del primer arco entre sí. Y yo quiero que noten que además vean ustedes la distancia que hay entre ambos ojos, entre los niños. Cuando los ojos están muy separados entre sí, a eso se le llama hipertelorismo. Ojos muy separados entre sí. Fíjense cómo la nariz está ancha y en la boca no se alcanzaron a fusionar los procesos mandibulares entre sí. Sin embargo, no tiene problemas en el labio superior, afortunadamente, pero sí sus ojos están muy separados. Acá está peor el asunto. Tenemos un segmento intermaxilar colgante, es decir, tenemos labio y paladar primario hendido bilateral. No hubo fusión de los procesos maxilares con los procesos nasomediales, pero aparte tenemos esto, tenemos que hay una hendidura nasolacrimal persistente. No hay surco nasolacrimal. En lugar de surco nasolacrimal hay un canal ahí. Hay un canal. Esto nos quiere decir que durante la sexta semana no se fusionaron los procesos maxilares con los procesos nasolaterales, que son estos. No se fusionaron y entonces nos quedó un hueco, hay un canal por donde van a correr las lágrimas, que recuerden en la sexta semana se debe haber cubierto de mesodermo y ectodermo para formar el conducto nasolacrimal. Entonces tenemos hendidura, y es bilateral, tenemos hendiduras nasolacrimal persistente y además labio y paladar primario hendido bilateral. Acá que tenemos aparentemente nada, pero sí tenemos una boca muy grandota, que está completa, pero está muy grandota. A esto se le llama macrostomía. Y acá tenemos, bueno, vamos a primero con eso. Esto se llama macrostomía. Los ojos están bastante separados, la nariz es chata y ancha y la boca muy grande.
Sin embargo, no hay ningún defecto fuera pues, de que está raro de la cara, no tiene ningún defecto de fusión de procesos maxilares con nasolaterales o con nasomediales. Simplemente tiene su hipertelorismo, ojos muy separados, tiene una nariz chata y tiene macrostomía. Macrostomía es boca demasiado grande. Y tenemos acá lo contrario, tenemos una microstomía. Microstomía. Una boca muy chiquita. Tenemos una fosita nasal única. Aquí, ¿qué pasó? Se formó una sola plácoda nasal. En lugar de formarse dos, se formó una sola que se encargó de fusionarse con los procesos maxilares para que quedaran los labios bien y el conducto nasolacrimal bien, pero formó una sola fosita nasal. Esta es una plácoda nasal única con una fosa nasal única y microstomía. Les digo, son malformaciones raras, y más rara esta todavía, donde tenemos un labio hendido central y tenemos una nariz bífida. Nariz bífida. ¿Por qué bífida? Porque tiene un surco en el centro. Tiene un surco, en lugar de tener una punta y un dorso, tiene un surco en el centro. Efectivamente, no hubo una adecuada fusión, en este caso, de los procesos nasomediales entre sí. ¿Okay? Sin embargo, sí se fusionaron los procesos nasomediales lateralmente con los procesos maxilares, por lo tanto no tenemos problema de labio lateral hendido ni de paladar primario hendido, pero sí tenemos una nariz bífida o hendida. En lugar de tener dorso y punta, pues tiene un hueco ahí en el centro y están separadas completamente las dos alas de la nariz. Insisto, malformaciones bastante raras. Bien, otras malformaciones que se pueden dar son los quistes, ¿sí? Los quistes branquiales. Recordarán ustedes cuando hablamos del seno cervical. Cuando hablamos del seno cervical, yo les comentaba, y voy a aprovechar esta figura que está aquí. Bueno, voy a aprovechar las dos. Cuando hablamos del seno cervical, les decía yo, este es el primer arco, este es el primer surco, esta es la primera bolsa y la primera membrana. ¿Ok? Acá está la segunda bolsa. Bueno, yo les comentaba que normalmente el segundo arco crece, ¿se acuerdan? Crece y cubre por completo al segundo, tercero y cuarto surcos. Los debe cubrir, y así también cubre también a segunda, tercera y cuarta membranas para que se forme el cuello. Pero hay ocasiones en que no alcanza a cubrir por completo a los surcos, como en este caso, por ejemplo, no alcanzó a cubrir por completo al cuarto surco, y entonces queda un hueco en donde estaba el surco, y ese hueco se convierte en un quiste que puede aparecer del lado derecho o del lado izquierdo, dependiendo, o de ambos lados, dependiendo donde haya sucedido el defecto. Y estos quistes generalmente no se notan al nacimiento, ¿sí? Pueden ser quistes en diferentes regiones, pueden estar, si es un quiste por prevalencia, por persistencia de parte del segundo surco branquial, pues estará pegado a la mandíbula. Si es del tercero, estará más abajo. Si es del cuarto, estará más abajo, siempre por delante del esternocleidomastoideo. Esto es importante. En la cara lateral, pero siempre por delante del esternocleidomastoideo, pero sin cruzar la línea media. La línea media donde está la laringe. ¿Qué es lo que notan
pues al principio las mamás no notan nada, pero conforme van creciendo estos niños, esa bolsita que les quedó ahí, que no fue cubierta, se empieza a llenar de líquido y empieza a crecer, ¿sí? Empieza a crecer y llega el momento, generalmente ya durante la etapa escolar o durante la adolescencia, es que se les empieza a notar, se les forma una bola por delante del esternocleidomastoideo y a un lado de la línea media se les forma una bola que pues obviamente parece un tumor. Vean esta imagen, se forma la bolsa, se forma el quiste, que puede llamarse quiste cervical o quiste branquial. ¿Por qué se llama quiste? Porque es una bolsa llena de líquido. Es una bolsa llena de líquido. Y aquí volvemos, ¿no? Este es el primer arco, este es el primer surco, este es el primer arco, esta es la primera bolsa, este es el segundo arco, y aquí está el quiste. Ahora, aquí hay una situación que quiero explicar. Este quiste puede fistulizarse. Una fístula, aquí le voy a poner el nombre fístula, presento en la I, una fístula es una comunicación, no les voy a escribir todo eso, anoten ustedes, es una comunicación anormal, una comunicación anormal entre dos órganos vecinos o un órgano y el exterior. Es decir, hay fístulas que se forman en un órgano y salen al exterior y drenan, por supuesto, drenan algo que puede ser líquido, puede ser pus, puede ser sangre, puede ser saliva, pipí, popó, dependiendo de dónde vaya la fístula. Entonces, una fístula, repito, es una comunicación anómala entre un órgano entre dos órganos vecinos. Por ejemplo, puede haber una fístula entre el esófago y la tráquea. Son órganos vecinos y de hecho es una malformación muy frecuente las fístulas tráqueo-esofágicas. Si hablamos de fístula tráqueo-esofágica, estamos hablando de que hay un tubito, hay una comunicación anormal, por supuesto, entre la tráquea y el esófago. Pero puede haber fístulas entre cualquier par o entre cualquier grupo de órganos vecinos, que siempre serán anormales, siempre serán patológicas y siempre serán quirúrgicas. Esas no se quitan con pastillas, ni con jarabes, ni con supositorios, ni con cremas. Siempre hay que operarlas. Entonces, les decía, también puede ser la comunicación entre un órgano y el exterior, o entre un órgano y el interior. Y les explico a qué me refiero con esto. Con esta misma figura, aquí tenemos un quiste. Este es un quiste cervical o quiste branquial que puede comunicarse hasta el exterior. ¿Ok? Puede comunicarse hasta el exterior. Es decir, puede ser que se abra el hoyito aquí donde iba el surco, que posiblemente sea el tercero o el cuarto surco branquial, y por aquí esté drenando secreción serosa. Esto sería una fístula branquial externa. ¿Por qué fístula? Porque es una comunicación anormal. ¿Por qué branquial? Porque proviene de uno de los surcos branquiales que deben estar cubiertos por el seno cervical. ¿Y por qué externa? Porque está drenando hacia afuera. Si nos venimos a esta figura, puedo yo tener el quiste branquial que me va a formar la bola y puede fistulizarse o no. Puede fistulizarse como está en la figura anterior, externamente, ¿sí? Puede formar un conducto y por aquí estar chorreando secreción. Generalmente es un hoyito pequeño el que se forma y por ahí está drenando secreción. Esta sería una fístula branquial externa, igual que esta que está acá.
Pero también puede ser que se fistulice hacia la faringe. Y si se fistuliza hacia la faringe, entonces va a estar drenando. Aquí el individuo, el niño no se va a dar cuenta, porque todo esto se lo va a estar tragando, ¿no? Esta secreción serosa que va a estar escurriendo hacia adentro, se la va a estar tragando. Pero en algún momento puede notar la molestia o se lo pueden detectar de alguna forma. Esta sería una fístula branquial interna. Aquí lo dice. Aunque, y fíjense cómo aquí drenó a la segunda bolsa, drenó al sitio donde está la amígdala palatina, que se forma de la segunda bolsa branquial. Ahora, no en todos los casos se fistulizan, puede ser que quede el puro quiste. Y repito, eso se deberá a que el segundo arco branquial derecho o izquierdo o ambos, no sé, dependiendo si es unilateral o bilateral, al colgar no cubrió por completo a ese surco, dejó un espacio hueco y ese espacio hueco se fue llenando de líquido, y se convirtió en un quiste. Y lo podemos ver de esta manera. Vean, este joven, vean cómo no es ningún niño chiquito. Por eso les digo que se pueden manifestar durante la adolescencia, porque inicialmente son pequeñitos, pero como se van llenando de líquido, entonces ya forman prácticamente una masa tumoral que asusta a cualquiera, ¿no? Usted ve eso, o alguien ve eso y dice, pues es un linfoma, es un cáncer, es un ganglio. Un ultrasonido te saca de dudas, ¿no? Con un ultrasonido se ve que lo que hay ahí es líquido, es un quiste branquial, no tiene problemas, hay que operarlo, hay que sacarlo, hay que quitar todos los restos, suturar para que no se vuelva a formar. Y vean cómo está por delante del esternocleidomastoideo. Y hay ocasiones en que se ve el quiste y se ve un hoyito. Este no es un hoyito, es un lunar, pero imagínense que es un hoyito, y por ese hoyito drena. Eso quiere decir que hay un quiste con una fístula. ¿Ok? Hay malformaciones muy marcadas y de diferentes tipos en lo que se refiere a la formación del aparato branquial. Recordemos que la cara se forma básicamente de la prominencia frontonasal y del primer par de arcos branquiales en sus procesos maxilares y mandibulares. Y si hablamos de la prominencia frontonasal, bueno, como su nombre lo dice, nos va a formar la frente, nos va a formar la nariz. Entonces se pueden derivar una gran cantidad de malformaciones, pero hay algunas que son muy típicas, ¿sí? Aquí tenemos un niño, por ejemplo, que tiene una malformación en un cachete. Acuérdense que las porciones musculoesqueléticas de los arcos branquiales dependen de la migración de las células de la cresta neural y del mesodermo. La gran mayoría de las malformaciones de la cara, incluyendo el labio hendido, el paladar hendido, ¿okay? Se deben a una mala migración de células de la cresta neural o de una mala proliferación del mesodermo, que muchas veces son accidentes biológicos, es decir, que suceden sin ninguna causa aparente, o muchas veces son por efecto de algún elemento teratógeno. Recuerden que un elemento teratógeno, aquí lo voy a anotar, teratógeno, esta es G, aunque no me lo crean, teratógeno. Un agente teratógeno es aquel capaz de formar o capaz de generar, de producir malformaciones, ya sea en la organogénesis o en la morfogénesis. Entonces a veces esto se da por exposición a teratógenos, como pueden ser medicamentos, ¿no? O radiaciones o cualquier otro elemento nocivo que genere esto. Pero les decía, hay malformaciones congénitas del primer arco típicas, muy típicas, como el caso de este niño. Este niño tiene una enfermedad, bueno, no es enfermedad,
tiene un síndrome que se llama síndrome de Pierre-Robin. Síndrome de Pierre-Robin. Para los que saben francés, para los que no saben, pues síndrome de Pierre-Robin, pero se pronuncia Pierre-Robin. ¿Sí? Pierre-Robin. Esta es una malformación. ¿Qué le notan ustedes a este niño de raro? Inmediatamente notan la mandíbula pequeña. Esto se le llama micrognatia. Es decir, una micrognatia es una mandíbula, un maxilar inferior muy pequeño, muy rudimentario. Vean cómo el labio superior está sumamente elevado en relación al labio inferior, que ni se ve. ¿Okay? Hay micrognatia. Este niño, desde que nacen, ¿sí?, se ve que tienen un síndrome de Pierre-Robin. Hago la aclaración, el problema aquí es específicamente estético. No tienen malformaciones genéticas, es decir, no tienen trisomías, ni monosomías, ni mutaciones de ningún tipo. Son 46XX o 46XY, no hay problema con eso. ¿Sí? Pueden no tener ninguna otra malformación en su estructura externa o interna. Son funcionales al 100% en lo que se refiere a su desarrollo psicomotor. Son niños que no van a tener trastornos en su desarrollo psicomotor. Son niños que no van a tener retraso mental, pero sí llama la atención que parecen condoritos porque no tienen prácticamente maxilar inferior. Aquí tienen otros ejemplos. Este es un maxilar inferior. Vean el maxilar inferior. Claro que hay de Pierre-Robin a Pierre-Robin, ¿no? Es decir, hay de síndromes a síndromes. Hay, así como en el caso de las trisomías 21, pues hay niños que tienen trisomía 21 y pues realmente no parecen. Y hay algunos que son pues de libro, ¿no? Lo mismo, estos síndromes de Pierre-Robin pueden tener una mandíbula pequeña, no muy marcada, o puede tener una mandíbula pequeña marcada. No hay manera genéticamente de identificar alguna mutación genética porque no la hay. Esto simplemente es una migración defectuosa de las células de la cresta neural hacia los procesos mandibulares que generaron que la mandíbula no se desarrollara adecuadamente y los niños nacen con micrognatia. Ya se los anoté acá, micrognatia. ¿Okay? Aquí tienen otro niñito. Vean, desde chiquitos se les ve su micrognatia. ¿Okay? Acá está la mandíbula. Esta es papada, ¿no? Lo mismo que esta es papada. Este es el maxilar inferior. Tienen micrognatia. Pues llama la atención, ¿no? Porque pues no es algo así que los haga muy bonitos, pero pues no tienen trastornos funcionales de ningún tipo, es simplemente estético. Este trastorno que está aquí, que es una malformación también del primer arco, al igual que el Treacher-Collins, también es una malformación del primer arco branquial. Son enfermedades o síndromes, se les llama síndromes del primer arco. Este es el síndrome de Treacher, como si fueran a poner teacher, maestro, pero con una R ahí, Treacher-Collins. ¿Qué le notan a esta muchacha? Caray, pues su cara es hasta cierto punto impresionante, ¿no? Algo deforme. Vean los ojos. ¿Por qué se le ven deformes los ojos? Porque no tiene cigomáticos. No tiene cigomáticos. No hay malares. Recuerden que los malares son los cigomáticos.
o pómulos no tienen, o si los tienen muy poco desarrollados, y entonces tienen este aspecto. Vean, en esta bebé se puede notar todavía con más claridad, no tiene cigomático, entonces como no se les forman los cigomáticos igual, acuérdense que los cigomáticos se forman del primer arco branquial, como no tienen cigomáticos por una mala formación del primer arco branquial, del cartílago de Meckel, acuérdense del cartílago de Meckel, ¿sí? Y esto es a su vez debido a una mala migración de las células de la cresta neural y mala proliferación del mesodermo en esa región, pues no tienen cigomáticos, y eso hace que sus ojitos se jalen lateralmente. Y pues sí, se les nota cierta deformidad. Vean, tiene su nariz anchita, tiene algo de hipertelorismo, la boca es grande, pero tiene su mandíbula bien. El problema está en los malares. Estos niños tampoco tienen retraso mental, tampoco tienen alteraciones funcionales, hacen pipí y popó igual que cualquiera de nosotros, comen, se desarrollan, crecen. La pregunta que me harían ustedes, creo yo, es: ¿esto es corregible? Sí, por supuesto que sí. Los agarra un buen cirujano maxilofacial y en 2-3 cirugías, porque esto, pues, bueno, dependiendo de cada caso, ¿no? Pero generalmente requiere más de una cirugía. En 2-3 cirugías les ponen injertos de hueso acá y los dejan perfectamente bien. Tanto al Pierre Robin como al Treacher Collins son perfectamente recuperables. ¿Okay? Pero pues mientras tienen su problema, y vean, desde el nacimiento les digo, el problema básicamente es externo, es estético. Vean el ojito jalado, porque no hay cigomático. Aquí debería de estar, no hay malar. Y se ríe la niña, ¿verdad? Pues ella, ¿qué va a saber? Son malformaciones del primer arco. Aquí tienen otro. Vean, desde que nacen. ¿Sí? Desde que nacen no hay cigomático. Los ojitos son traccionados hacia afuera y se ven algo deformes. Sin embargo, su naricita, su boquita están bien. Bueno, jóvenes, con esto terminamos el capítulo de aparato branquial. ¿Okay? Estos 3 videos que hicimos el día de hoy vienen en el examen de mañana, que realmente no es tanta la información que viene incluida, y creo que es interesante. Entonces, pues a estudiar. Mañana a las 7 de la tarde tendremos el examen. Mañana viernes tendremos el tercer parcial. Suerte para todos. Y mientras voy preparando el siguiente tema va a ser formación de extremidades. ¿Okay? Formación de extremidades. Bien, aquí lo dejamos. Buena tarde.